Buenas noches, señoras y señores. En los últimos años ha hecho fortuna, maldita fortuna, el término negacionista. Frecuentemente utilizado por lo peor de la profesión periodística y secundado por las jaurías anónimas de las redes sociales, el negacionismo se invoca cuando la doctrina oficial naufraga ante la realidad y no hay respuesta. El procedimiento es siempre el mismo. Se exhibe a lo más grotesco de aquello que se quiere eliminar y se le adjudica la representación del conjunto. Ahora se aplica también a quienes dudan de la versión oficial de la pandemia de coronavirus. Pero la verdad es que el llamado negacionismo en realidad plantea preguntas muy sensatas que, por incómodas, inquietan a los sacerdotes del culto oficial. Por eso las declaran anatema y exigen su erradicación. Aquí vamos a seguir haciéndonos las preguntas que creamos más oportunas sobre el coronavirus y sobre otros muchos dogmas de esas verdades oficiales que son, como mucho, pues eso, oficiales. Y en nuestra sección, Desde Fuera, vamos a ver algunas de las cosas que dice la prensa internacional sobre nosotros. En España no es costumbre prestar excesiva atención a lo que sucede allende nuestras fronteras, por lo que tendemos a ser más crédulos de lo habitual cuando se trata de noticias del extranjero. Aquí vemos como una televisión francesa dice que España es la apestada de Europa. Atención al término. Tenemos también más titulares. Aquí vemos un mapa de los 18 países europeos que aplican cuarentena o que desaconsejan los viajes desde España. Nada al aparato, como ven ustedes. Toda esta información está saliendo, pero no está teniendo en los medios el eco que merecería. La verdad es que nuestro país, como decíamos, está siendo ejemplo mundial de cómo hacer las cosas mal, primero, y de cómo hacer las cosas peor después. Somos la economía que va a salir peor parada de esta crisis y no es la primera vez. Aquí vemos el titular de ABC que recoge cómo el Wall Street Journal pone a España como ejemplo de esfuerzo desperdiciado como el coronavirus. Y somos también el país que está sufriendo más restricciones a la libertad. Estos son algunos de nuestros logros más publicitados más allá de los Pirineos. Y hablando de dogmas y de verdades reveladas por la ciencia, hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se la utiliza a la ciencia y cómo se apela a ella para imponer ciertas ideas, algo que estamos padeciendo en nuestras carnes estos días. En nuestro tiempo hemos sustituido las certezas que antes definían las autoridades religiosas por las científicas. Es cada día más frecuente avalar las creencias que profesa la mayoría de las personas en el mundo occidental con la autoridad de la llamada comunidad científica. Casi todos nosotros creemos cosas que son vitales para nuestras vidas solo porque vienen garantizadas por esa llamada comunidad científica. Pero, ¿qué es la comunidad científica? En realidad se trata de un concepto considerablemente difuso. Se supone que es el conjunto de aquellos que trabajan en los diversos campos de la ciencia y que mantienen vínculos a través de la publicación de trabajos, cursos, debates y conferencias. El método científico sería la forma a través de la cual se logra el consenso que conforma aquello que es aceptado como verdadero por dicha comunidad. En realidad, todo ello es mucho menos objetivo de lo que parece. Quienes componen la llamada comunidad científica tienen también sus propios intereses personales, ideológicos y profesionales. Y es innegable que la inercia del paradigma imperante hace que sea más complicado de lo que se supone el que la comunidad científica modifique sus criterios para aceptar su propio cuestionamiento. De hecho, pocas veces se produce con la objetividad que desde fuera de la propia comunidad a esta se le supone. Pero sobre todo la comunidad científica se invoca para imponer criterios que están lejos de ser uniformes. En nuestros días estamos viendo cómo son múltiples los puntos de vista acerca del origen de la pandemia del COVID-19, acerca de la naturaleza del propio virus, acerca del modo de contagio o de cómo combatirla. Sin embargo, se ha creado una especie de verdad oficial para cuya imposición se recurre a la comunidad científica. Algo parecido sucede en lo relativo al cambio climático. Se ha impuesto en todos los medios de comunicación una verdad oficial que teóricamente estaría avalada por la comunidad científica en su conjunto, pero tal cosa dista de ser cierta. Numerosos científicos ponen en duda que se esté operando un cambio climático a escala planetaria por causa del ser humano. Y sin embargo, una y otra vez se recurre a la autoridad de la llamada comunidad científica, amenazando en su nombre, incluso con la cárcel a quienes se atrevan a disentir del cambio climático.
No debemos olvidar además que dicha comunidad científica está muy lejos de constituir un seguro contra la mentira o los errores. Al contrario, ha avalado fraudes como el del hombre de Piltdown, mientras se negaba a aceptar el descubrimiento del Homo erectus llevado a cabo por Eugène Dubois a finales del siglo XIX. Ya en el siglo XX, destacados científicos apoyaron interpretaciones radicalmente ideologizadas de la ciencia como la que tuvo lugar en la Unión Soviética, y no es exagerado afirmar que hasta mediada la centuria la llamada comunidad científica sostuvo una visión racista de las sociedades humanas. Y es un placer para nosotros darle la bienvenida de nuevo a don Alex Leisheim, que es, habitual de esta casa, felizmente para nosotros. Bien hallado, un placer estar de nuevo aquí. Bueno, vamos a tratar este tema de lo que es la comunidad científica y en una segunda parte, que también la vamos a tener acerca de esto, concretamente de lo que es el cambio climático y cómo es percibido por esa comunidad científica y algunas de sus dogmas y verdades impuestos. Vamos a empezar diciendo que, para empezar, la comunidad científica está siendo utilizada. Realmente lo ha sido siempre, o casi siempre podemos decir, y está siendo utilizada en sentido ideológico y económico. Hay que tener en cuenta que el hombre de ciencia es un ser humano y necesita trabajar para poder vivir y para poder comer. Entonces, este científico, si trabaja para una universidad, si trabaja para una institución pública, para un centro de investigación, para todos los ámbitos posibles, pues tiene unos jefes. Entonces, estos jefes muchas veces en empresas privadas pues tienen unos intereses económicos. Aquí tenemos el caso de Greenpeace, que tocábamos en la temporada anterior, ¿no? Bueno, se impuso, David Taggart impuso el comprar a los científicos y soltarles dinero para que cada X tiempo emitieran informes apocalípticos acerca de cómo iba a ser el cambio climático y la culpa del hombre en todo eso, ¿no? Y esta forma de proceder, que prácticamente la inauguran los ecologistas o la fundan o ponen la primera piedra en este sistema, pues ha continuado a día de hoy. Entonces hay muchos intereses en los cuales el científico, que es en principio una persona absolutamente inocente y aséptica, que se dedica exclusivamente al método empírico y a la ciencia pura, sin ideologías de ningún tipo, se ve en la tesitura de que si quiere seguir conservando su puesto de trabajo, tiene que acatar las directrices que le mandan para hacer un informe y firmarlo. Bueno, y el mejor ejemplo de esto, Alex, digo, mejor ejemplo por más descarnado, porque no es el único, y no sé decir si el peor, que habría que ver, pero es lo que sucedió en la Unión Soviética, lo que sucedió en la Alemania nazi. Se habló de una física aria y de una física judía, por ejemplo, en el segundo caso, y en el primero la genética estaba proscrita, y los científicos soviéticos tenían que actuar como si la genética no existiese, puesto que el marxismo es un ambientalismo y no podía cifrar en la genética el desarrollo del ser humano, y no solamente del ser humano, de plantas y animales. Sí. Y la comunidad científica, una parte de la comunidad científica, de aquella comunidad científica de aquellos estados, avalaron todo aquello. Exactamente, es decir, ese es el ejemplo más, digamos, claro de cómo la ideología política, no tanto ya económica, sino política directamente, influye en la ciencia, en los científicos, y se tienen que bajar los pantalones porque les presentan unos trabajos que ellos tienen que firmar. Y a veces hay informes que ni siquiera es que lo más grave, ni siquiera los elaboran científicos, y luego pasan a los gobiernos y los gobiernos les dan luz verde, les dan el visto bueno, sin estar avalados por la ciencia. Aquí te voy a contar un caso, ha salido ahora en la pieza, se ha nombrado, y me gustaría tocarlo porque es la bajada de pantalones de la ciencia en aras de la ideología imperante en este momento. Tú sabes que hoy en día es políticamente incorrecto hablar de razas humanas. Sí. O sea, ya eres xenófobo. No existen Oficialmente las razas. no existen. No existen las razas, es lo mismo un nórdico que un chino, que un sueco que un chino, es lo mismo que igual un chino que un pigmeo del Congo, y así sucesivamente. No existen las razas más que en los animales, en las razas domésticas, porque las razas silvestres no tienen razas, tienen subespecies. Sí, pero el hombre es la única especie que no tiene razas. Exactamente, es decir, el animal silvestre tiene nombre binomial en latín, es decir, género y especie, y también subespecie en el caso de que haya varias variedades, valga la redundancia, a lo largo de la zona o del planeta.
los animales domésticos ya no tienen subespecies, sino que tienen razas, es decir, tenemos el Canis lupus familiaris, que es Canis, género Canis, especie lupus, subespecie familiaris, que es el perro, pero dentro de esa subespecie tenemos decenas y decenas de razas fabricadas por el hombre o que pudieran haber surgido espontáneamente por la presión del medio, ¿no? Del medio ambiente. Bueno, pues el ser humano, que es Homo sapiens sapiens, hasta ahí llegamos, que es el hombre, el Cromagnon moderno, podríamos decir. Sí. Bueno, pues este sapiens sapiens no tiene razas, es lo mismo, como te decía, un chino que un pigmeo del Congo. Lo mismo es. Resulta que antes, cuando se establecen las razas, aparecen hace unos 15.000 años, más o menos, ya hay registro de que ya están las razas establecidas. A día de hoy hay, y nos crucificarán por decir esto, por lo menos a mí, que soy el invitado, se mantienen una treintena de razas existentes a día de hoy en el planeta Tierra. Existen, encuadradas en 3 grandes, digamos, troncos raciales, que son caucásicos, etiópicos y mongólicos. Antes se decía blancos, amarillos y negros. Sí, no les gustaba lo de los colores. Era muy poco progre. Entonces, lo de los colores fuera. Entonces pasaron a negroides, mongoloides, pero luego también salió alguien que dijo que, hombre, el sufijo oide del griego, que parecido a, era como despectivo, tampoco, y pasaron a icos, sufijo icos, entonces eran etiópicos y mongólicos. Tampoco les gustaba mucho eso. Y a día de hoy directamente han negado las razas. Ha habido avances, evidentemente, en la genética y algunas razas que no eran, por ejemplo, las 10 europeas, ¿no? Mediterráneos, dináricos, alpinos, balcánicos, turánidos, todas estas razas europeas se han borrado del mapa. Los científicos se han bajado los pantalones y han aceptado, por la ideología imperante, el negar la existencia de las razas. Las razas no es nada malo, las razas existen, las razas no las forjó un partido político, las razas aparecieron en el planeta por la presión del medio ambiente, del clima sobre todo y de los recursos alimenticios, hace miles y miles de años, y están en los caracteres hereditarios, que se transmiten de padres a hijos, que no son modificables por el medio ambiente, en la resistencia a determinadas enfermedades, en la propia formulación sanguínea. O sea, los indios patagones, no sé si tú lo sabes, Fernando, tienen una vena adicional. Sí. Porque están acostumbrados a meter las manos en el agua helada y necesitan una estufa extra, un calor extra en los brazos. Es propio, lo han sacado por evolución. Negar eso es negar la mayor. Entonces los científicos están, los pobres, porque la comunidad científica muchas veces está que lo vemos con lo del veganismo, o sea, los informes que firman y que la propia ADA, ¿no?, que hablábamos, la American Dietetic Association, que está firmado eso por la dieta vegana, está por gente que es de la cuerda, y las propias universidades tienen que bajarse los pantalones y aceptar eso como válido, porque es que no pueden hacer otra cosa si no te señalan con el dedo y estás en el gueto. Estás con la estrella en el antebrazo, o sea, o estás en la cuerda o no existes y no comes. Eso es así, y de hecho estamos viendo hoy con respecto a una cosa que nos toca muy de cerca, que es todo este asunto de la pandemia del COVID-19, estamos viendo cómo, aunque se afirma abiertamente que hay muchas cosas del COVID que no sabemos, sin embargo se ha instaurado una versión oficial de la que es imposible disentir. Es una cosa curiosa, puesto que si no sabemos muchas cosas del COVID-19, eso tendría que dar un margen muy grande para el disenso. Sin embargo, es imposible disentir y se amenaza incluso con cárcel a quienes así lo hagan. Así salía hoy, creo recordar, lunes 31, me puedo estar equivocando y a lo mejor las noticias de ayer, pero en fin, hace pocas horas en todo caso, si no estoy mal informado, el señor Garzón, el ex juez, el delincuente Garzón, pidiendo cárcel para todo el que niegue no sé si la existencia, en fin, o cualquier variación de la doctrina oficial del COVID-19. Es sobre todo impactante en lo que tiene de una afirmación científica desde la ignorancia. Pseudocientífica, habría que decir en este caso. Bueno, has tocado el tema de Garzón. Solo hacerte una puntualización. Técnicamente es juez todavía, porque es juez de carrera. No es juez de la Audiencia Nacional, eso sí. El juzgado 5 es del juez José de Mata. Lo que seguro es que es delincuente y sigue siendo está condenado, efectivamente, eso sí, hasta que Europa o quien sea resuelva eso, efectivamente. Es muy grave que diga eso, es decir, que a la cárcel el que disiente, o sea, aquí el que se mueve no sale en la foto, máxime una persona como Baltasar Garzón, que, en fin, tiene una carrera detrás, debería de medir sus palabras.
En cuanto al tema del coronavirus, no se sabe ni siquiera cuál es el paciente cero. ¿Cómo se atreven a decir? O sea, yo venía aquí a Plató contigo, toda la gente, bueno, poca gente, con mascarilla, no sé qué, ya todos vamos con bozal, lo han conseguido. ¿De qué sirve llevar una mascarilla en la calle si no te cruzas con nadie? O alguien que está haciendo ciclismo, trekking en el campo y que viene alguien y le... Pero esto, o sea, ¿quién dicta las normas? O sea, estamos gobernados realmente por gente que sabe. No. Ya te digo, del COVID, del SARS-CoV-2, no sabemos prácticamente nada, ni el huésped. No conocemos más que posiblemente el reservorio, no sabemos el huésped, no sabemos de dónde viene, no sabemos, unos días es 1 metro, otros días es 1,5 metros. Y hasta 7 hemos oído. Hasta 7. O sea, la comunidad científica no tiene ni idea, en realidad. Va a tientas. Ya no digo nuestro gobierno, que eso ya es punto y aparte. Va a tientas. Entonces, con todos esos datos de la comunidad científica, ¿cómo la gente va a creerse nada? Esta comunidad científica, te recuerdo, Fernando, la OMS, hace unos cuantos años, sacó un informe de estos, de la comunidad científica, firmado por científicos que tienen que comer, lógicamente, diciendo que la carne era cancerígena. ¿Tú lo recuerdas? Sí, perfectamente. La carne roja, los embutidos procesados, era cancerígeno. Luego sacaron otro diciendo que el café y el té y las bebidas calientes eran cancerígenos. También. Y esta es la comunidad científica. ¿Qué te puedes esperar? Así es. Lo más gracioso de este asunto es que ellos están pidiendo que se adopten medidas con aquellos que disienten, que se adopten las medidas que ellos censuraban. Eran las medidas que se adoptaban en la era precientífica. Siempre hemos oído, en fin, además considerablemente distorsionada, la historia de Galileo, Giordano Bruno, etcétera, ¿no? Sobre todo en el caso de Galileo. Es curioso, pero ellos están actuando igual que aquellos inquisidores que censuran. Mira, Greenpeace, lo tocábamos en la temporada pasada, decía y dice que en el tema del cambio climático, por ejemplo, que lo vamos a abordar ahora, no existe la libertad de expresión. Sí, así es. No, es decir, no puede haber otra postura que no sea la suya, es decir, el CO2 antropogénico, la hecatombe, el Armagedón, es decir, no hay otra. Y entonces que libertad de expresión es siempre y cuando se hable a favor de su postura, pero que si es disentir para propagar, para negar el cambio climático, entonces no existe libertad de expresión. Claro, pero la cuestión está en una cosa que planteábamos, de esta primera parte ya nos queda poquito, pero que era el célebre caso, por ejemplo, para que los espectadores lo conozcan, el que no lo conozca, del hombre de Piltdown, por ejemplo, y del descubrimiento de Dubois, que fueron casi simultáneos. El hombre de Java, que la comunidad científica rechazó absolutamente cuando sí lo era, el descubrimiento de Dubois, y sin embargo aceptó aquel fraude gigantesco del hombre de Piltdown, que era como una especie de puzzle de diversas especies. Bueno, un desastre aquello, y la comunidad científica avaló aquello. Pero lo avaló durante 50 años. Durante 50 años, así es. Sí. El propio doctor Eugene Dubois guardó los fósiles, cansado ya. A él le pasó lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Said Sautuola con las cuevas de Altamira, que también dijeron que las había pintado él, o con la señora, la galesa Elaine Morgan, que es la autora de la teoría del mono acuático, que no la vamos a mencionar aquí, pero de la que hablaremos. De la que hablaremos. Sí. Como era mujer, como no era científica, etcétera, la tiraron por tierra, la echaron a los perros, y luego poco a poco la ciencia ha dicho, oye, pero esta señora tenía algo de razón, ¿eh? O sea, donde se descubrieron los primeros fósiles de Australopithecus eran zonas húmedas y tal. O sea, bueno, pero no solamente el fraude de Piltdown, es decir, que era un cráneo de orangután con una mandíbula de un mono y un diente de un humano, y 50 años, no. ¿Conoces la tribu de los Tasadai? Sí, comentamos la historia. Filipinas. Comentamos la historia el otro día, precisamente. Si quieres podemos ir a eso luego, cuando hablemos en la segunda parte, el tema de los fraudes en el cambio climático. Volvemos enseguida, cambiamos de sección y nos vamos ahora a nuestra simpática hemeroteca, Alex. Y todo un clásico. Podemos se victimiza para evitar ser el foco de una ininterrumpida serie de casos de corrupción, y algunos caen en la trampa y siguen entrando al trapo. Vemos aquí el titular de ABC: Podemos amenaza ahora con hostigar al rey y a los empresarios.
En Podemos habéis lanzado todo tipo de provocaciones sugiriendo que vais a acosar con carácter generalizado, pero lo único que perseguís es desviar el foco de vuestra horrible corrupción. Y todo ello porque habéis encontrado esta pintada en una carretera que vosotros atribuís a la extrema derecha. Vemos esta pintada que yo creo que todo el mundo ha visto, coletas rata, pintada en la que pueden leerse estas dos palabras, ¿no? Inmediatamente Pablo Iglesias lo ha interpretado como un ataque contra él, aunque ignoro cuál de las dos palabras, coletas o rata, ha sido la que le ha llevado a usted, señor Iglesias, a darse por aludido. La verdad es que se trata de un truco. Queréis no solo desviar el foco de atención, sino sugerir que las acusaciones de corrupción forman parte de una conspiración contra vosotros y que dichas acusaciones serían de la misma baja condición que el acoso que estáis sufriendo. Y así no se habla de la realidad, de vuestras pregonadas medidas sociales que no son más que una estafa, simplemente una estafa, otra más. Porque a vosotros, los trabajadores, os la bufan, para que me entendáis, en vuestro lenguaje. La renta mínima era, ya lo sabíamos, una estafa más. Ahora sabemos que os lleváis también con Pedro Sánchez el mentiroso patológico al servicio de los millonarios globalistas. El último timo de Iglesias. Quita a las familias la prestación por hijo si quieren cobrar la renta mínima. Sí, señor, esto es no dejar a nadie atrás. Nosotros nos vamos a publicidad. Ya de vuelta de la publicidad, retomamos el asunto del que hablábamos al principio, y es que el llamado negacionismo afecta no solo a cuestiones como el COVID-19, ni mucho menos. Como la coletilla-fobia es aplicable a cualesquiera situaciones. Todo el que no está con el dogma oficial es negacionista. Bueno, pues vamos a ver algo de negacionismo al respecto del cambio climático. Es la apelación a la infalible comunidad científica lo que dota de autoridad a la doctrina oficial. Y como ha quedado dicho, la comunidad científica es un concepto discutible, basado a su vez en otro concepto algo difuso como es el de consenso científico. Y en el caso del cambio climático, además basado en una tautología, el consenso científico es lo que elabora la comunidad científica, que a su vez está constituida por quienes hegemonizan la ciencia. Tomemos el caso del IPCC de la ONU, siglas en inglés del Panel Intergubernamental por el Cambio Climático. En teoría reúne a unos 2.500 científicos, todos los cuales apoyan sin fisuras la doctrina oficial. El problema es que la inmensa mayoría de ellos viven del negocio verde del carbono y sus derivados. De esos 2.500 quizás no llegue al 10% quienes no presentan vínculos con dichos negocios. ¿Y qué sucede con el resto de científicos que no pertenecen al IPCC? Pues que no pocos de ellos disienten de la dogmática oficial en torno al cambio climático, por lo que son ridiculizados a fin de desacreditarlos. En realidad, la mayor parte de ellos no niega el cambio climático, sino el origen del mismo, que consideran ajeno al ser humano. Como ahí está el quid de la cuestión que los científicos oficiales no quieren debatir, a los disidentes se les clasifica como negacionistas. Así, el premio Nobel noruego Ivar Giaber ha manifestado su escepticismo acerca del origen antropogénico del cambio climático, al que ha calificado de nueva religión, arguyendo incluso que es notable cuán estables han sido las temperaturas en el último siglo y medio. Es reseñable el silencio de los medios ante este hecho. Igualmente, el destacado físico Nir Shabib se ha sumado a este punto de vista, insistiendo en que la actividad solar es la que ha producido entre el 50% y 2/3 del calentamiento durante el siglo XX, negando explícitamente que el dióxido de carbono sea algo más que un causante marginal de dicho calentamiento. La llamada comunidad científica aún no ha podido rebatir la idea de Shabib de que son el Sol, la radiación cósmica, las nubes y sobre todo los océanos los principales agentes climáticos que influyen en el calentamiento de la Tierra. Incluso uno de los componentes del IPCC de la ONU terminó admitiendo que no hay pruebas del origen antropogénico del cambio climático. Richard Linzen, meteorólogo del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, negó además que el cambio, de producirse, tuviera un carácter catastrófico para el planeta, sino que el incremento de temperaturas bien podía ser beneficioso. Sus tesis inspiraron la carta que más de 300 científicos enviaron al presidente Trump para que abandonase la línea de la ONU acerca del clima, firmado por el propio Linzen. Lo cierto es que las consecuencias del cambio climático están siendo cuestionadas. No es la primera vez que las predicciones catastrofistas yerran. Así se predijo en 1970 que para el año 2000 habría una edad de hielo que anunciaría un alarmante enfriamiento del planeta. Se habló incluso de glaciación. Igualmente, los neomaltusianos predijeron que los Estados Unidos vivirían con un racionamiento permanente de agua y víveres para finales de los 80. En 1974, que el agujero de ozono achicharraría la Tierra en un par de décadas.
en 1989 que en el año 2000 la subida del nivel de las aguas destruiría los países costeros. Y Paul Ehrlich vaticinó con toda seriedad que para mediados de los años 70 centenares de millones de seres humanos morirían de hambre. Todos estos vaticinios alcanzaron el reconocimiento de la llamada comunidad científica y muchos de quienes los formularon gozaron, y aún lo hacen, de un generalizado aplauso público y profesional. Don Alex, hablábamos antes de los disparates que en ocasiones, no pocas, la comunidad científica ha avalado. Hablábamos del caso del hombre de Piltdown, aquel, en fin, engendro que fue un absoluto fraude, pero si tuviéramos que entresacar algún fraude, bueno, hay muchos para elegir, pero si tuviéramos que quedarnos con uno, posiblemente el caso más llamativo es el de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, un señor que viene haciendo vaticinios desde los años 60, que literalmente no ha dado una, que es el abanderado, de los neomalthusianos, y que sin embargo tiene un prestigio, bueno, a cada error en el vaticinio le corresponde un premio internacional. Sí, pero lo más grave de Paul Ehrlich es que no es climatólogo, no es meteorólogo, no es entomólogo. Sí, sí. Y él vive de los insectos y de sus libros, tanto la bomba poblacional, sí, como luego la explosión poblacional, sus 3 libros que vive de la venta de sus libros. Oye, no da una, como bien acabas de decir, jamás ha acertado nada. Si fuera un vidente estaría muerto de hambre. Sin embargo, los de su cuerda, porque claro, todo esto viene avalado por ideologías políticas y empresariales, ¿no? Le arropan, le dan premios, él dice que bueno, que todo nos ha cumplido, pero que estamos en eso. O sea, el caso es blanquearle al señor que vive de los libros que dice de alarmar a la gente y de meterles el miedo en el cuerpo. Efectivamente, o sea, ¿qué pinta este señor? Sí es científico, es entomólogo, ha estudiado biología, pero no tiene ni idea ni de poblaciones humanas, ni de meteorología, ni de nada de esto. Es otro, pero bueno, esto no se podría considerar un fraude, porque a fin de cuentas no es un estudio científico publicado en revista científica, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, lo del coreano Gu Suk, cuando lo de la clonación de las células madre, que eso fue publicado en Lancet. Y también Lancet publicó, ¿no? ¿Y te acuerdas? Lo de Richard Barr, que quería a toda costa atribuir a la vacuna triple vírica el autismo. Ah, sí, cierto. Eso fue publicado en Lancet. Y ahora Lancet, y eso sí son fraudes, fraudes que luego las revistas científicas, Nature, Science, Lancet, tienen que retractarse y borrar el artículo. Y lo último es lo de la hidroxicloroquina. En Lancet también. Y han tenido que echar marcha atrás porque el estudio no tenía. Eso sí es un fraude. Porque claro, lo de Piltdown fue a finales del siglo pasado. El gigante de Cardiff, no sé si te acuerdas. Un fósil que medía 3 metros para probar que existieron los gigantes, ¿no? Y resulta que estaba tallado por un escultor hecho en yeso, ¿no? Y como te acuerdas también de los sapos de Kemmerer que habían desarrollado unos espolones y resulta que los habían inyectado en tinta, ¿no? Luego dijeron que era un enemigo de Kemmerer y que él no había sido, y bueno, la Unión Soviética lo arropó. Y así, los rinógrados, ¿no? ¿Y te recuerdas los rinógrados? Que era una isla donde vivían unos mamíferos que habían desarrollado una nariz para andar. Tenían apéndices nasales para moverse, ¿no? Y en un libro en el cual, tú fíjate cómo es la cosa, que en el prólogo decían que era ficción, pero nadie se leyó el prólogo y todo el mundo se creyó que existía una isla con los rinógrados que andaban con la nariz y cosas así, fraudes, pero ya lo de Lancet es tremendo, ¿no? Sí, porque además viene avalado por una revista de ese prestigio que verdaderamente lo tiene, quiero decir, pero que ha publicado cada cosa también, como bien apuntas, que en fin... Y eso sí es fraude, o sea, con todas las letras. Bueno, lo de Paul Ehrlich lo que es un poco como cuando alguien dice, en fin, en definitiva lo que Paul Ehrlich hace es equivocarse en la fecha de aquello que asegura él. Porque claro, él dice que algún día se cumplirá, es como si yo doy la fecha del fin del mundo y digo, bueno, el fin del mundo llegará, pero lo malo es que usted está dando una fecha y yo digo, bueno, es que en lo que me equivoco es en la fecha, ¿no? Pues esto soy el Paul Ehrlich del vaticinio. El gurú, sí, del fin de los tiempos. En fin, no es verdad, y hay que decirlo con toda claridad, que todos los científicos suscriban las ideas oficiales del cambio climático. Hay una gran cantidad de científicos que no la suscriben. Bueno, vamos a romper una lanza. Ellos son la minoría,
los afirmacionistas. Los alarmistas. Sí, ellos llaman a los demás negacionistas, ¿no? Por lo tanto, ellos serán los afirmacionistas del negocio. Ellos son la minoría. De los 2.500 del IPCC, como bien decía la pieza, solo el 10% está libre de polvo y paja, porque de los demás solamente una cuarta parte avala estudios de su propio sector, y todos viven del negocio. Claro. O sea, esto es un monstruo que se creó en los 80, que si da tiempo lo hablaremos, lo creó Margaret Thatcher, y a día de hoy es una maquinaria, no voy a decir bélica, pero vamos, imposible de acabar con ella, porque todo el mundo cree lo que dice la ONU, como todo el mundo cree lo que dice la OMS. Claro. Entonces, no es cierto. La mayoría de científicos, expertos en clima, en meteorología, en geología, etcétera, la mayoría inmensa, miles y miles y miles, no son 4 gatos como Nir Shahib o como el sueco, el noruego, no, la inmensa mayoría dicen que esto no se ajusta a la realidad y que no hay pruebas de que, por un lado, el calentamiento global, que son muy cucos, porque primero fue en los 70, ¿verdad?, la edad de hielo, que teníamos miedo que venía el frío. Sí, luego fue el calentamiento global. Ahora, como están dándose cuenta que posiblemente sí venga el frío, entonces ahora le han cambiado el nombre y ya no hablan de calentamiento global, ahora hablan de cambio climático. Bueno, y además de una manera muy curiosa, porque dicen, sí, es posible que venga el frío, pero es por culpa de que se han incrementado las temperaturas. Sí, bueno, mira, lo que es realmente censurable es que la prueba científica se ningunee, se oculte o directamente se tergiverse. Vamos a ver. El clima ha cambiado durante toda la vida del planeta Tierra, antes de que apareciera el ser humano y después también. No hay registros históricos más allá de una fecha, evidentemente, pero tenemos como saber qué calor hacía, porque resulta que los hielos prehistóricos, antárticos, tienen la prueba del CO2 y de la temperatura que había, ¿vale? Se perfora el hielo, se extraen unos cilindros con mucho cuidado y eso se estudia. Bien, el estudio geológico dice que, y esto realmente nadie lo cuenta, dice que sube la temperatura, la curva asciende, y 800 años después sube la curva del CO2. 800 años después. Es decir, que la temperatura no es una consecuencia del CO2, sino que es al revés. Ya, de hecho, cuando tú ves la gráfica, está la temperatura aquí arriba y el CO2 está abajo. Siempre. Claro. Siempre. Esto le viene muy mal a los calentólogos. Y entonces, que hoy seguramente no nos dé tiempo a hablar, algunos científicos intentaron con otro tipo de estudios borrar las edades de calentamiento histórico. Bien, y lo han conseguido. Tanto es así que hay verdades absolutas que están basadas en mentiras, en las cuales se han borrado periodos de calor que ha atravesado la Tierra porque no les interesaba, porque ahí no había seres humanos emitiendo CO2 industrial. ¿Vale? Pero se sabe perfectamente, no solo Nir Shahib lo dice, lo dicen un montón de expertos, estos sí, expertos de verdad que no cobran del IPCC, que el sol, la actividad solar, la radiación cósmica, las nubes y sobre todo el mar que emite, los océanos emiten vapor de agua. El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más potente que hay. O sea, ni CO2, ni metano, ni dióxido nitroso, ni fluorocarbonatos, no. El vapor de agua es el gas con más poder calorífico que hay. Y el 70% y pico del planeta es océanos, es agua. Por lo tanto, es lógico pensar que ese gas... En conjunto, los gases de efecto invernadero, de CO2, metano, dióxido nitroso, ocupan en la atmósfera menos de un 1%. O sea, ¿cómo es posible que menos de un 1% de porcentaje de gases de efecto invernadero sean capaces de modificar el clima? No. Esto es una arrogancia del ser humano. Es decir, el ser humano puede contaminar, y contamina mucho, pero no tiene el poder que más quisiera, el poder de cambiar el clima de la Tierra, ni de cambiar la rotación del planeta, ni la órbita, no son cosas que escapan al ser humano. Y si se produjera, don Alex, ese cambio de temperaturas y ese calentamiento, una pregunta muy simple, ¿sería tan malo para el planeta?
Siempre Bueno. que no fuera una cosa, en fin, muy radicalizada, ¿no? En los términos en los que se está hablando. Las pruebas científicas, que es a lo que nos tenemos Porque ha habido periodos históricos, perdón, donde ha sido mucho más, la temperatura ha sido mucho más alta que ahora. Sí, sí, mucho más alta que ahora. Históricos y no digamos prehistóricos. Sí, sí, pero bueno, vamos a tenernos desde el ser humano, A desde lo la histórico, aparición sí, del sí, ser por humano a esta supuesto. parte, bueno, prehistórico, pero desde la aparición del ser humano Sí, a esta sí. parte, cuanto más calor ha hecho, más bonanza, no vamos a decir económica, ¿no? Pero más bondades para la vida. Es decir, el carbono es un elemento crucial para la vida, ¿no? En el planeta Tierra no existe la vida sin carbono. Y el CO2, que es un gas que viene del carbono, es el gas de la vida. No se concibe la vida sin CO2. Cuanto más CO2 hay, más se reverdece el planeta, las selvas crecen, los cultivos, todo medra, todo crece, porque es básico el CO2. Entonces, culpar al CO2, que esto es una teoría que se inventó un sueco, culpar al CO2 de que es, sobre todo antropogénico, pero culpar al CO2 del calentamiento global, sin pruebas, porque no hay pruebas, hay que decirle a la ciudadanía, a quienes nos están viendo ahora, señores, les mienten, los medios generalistas les mienten a ustedes, no les dicen toda la verdad. Esta minoría de científicos a sueldo, estómagos agradecidos, les mienten a ustedes. El IPCC no da los datos completos. Hay muchos científicos del IPCC que ven su firma en los documentos y piden que se borre. Que se anule su firma, que ellos no quieren estar en ese documento y no les dejan. O sea, salirse del IPCC es tan difícil como salirse de una compañía de telefónica. Lo mismo, es muy complicado. Entonces, el CO2, cada vez que aumenta, es bueno para la Tierra, es bueno para el planeta. Y de hecho, hoy, por mucho alarmismo climático que haya, hoy tenemos más pulmón verde en la Tierra que hace 50 años. El nivel de la convicción de quienes defienden esto es lógicamente variable, como en todas partes, pero a mí me llama enormemente la atención que uno de los abanderados del cambio climático, fue el presidente Barack Obama, resulta que se ha comprado una casita a orillas del mar en una islita enfrente de la costa este de los Estados Unidos. Si él verdaderamente creyese que en cosa de 5 o 10 años la isla iba a estar absolutamente anegada por las aguas del Océano Atlántico, obviamente no se hubiera comprado la casita. Sí, la verdad es que Barack Obama siempre ha sido un adalid de que iban a subir los océanos por el deshielo del Ártico y del Antártico entre 10 y 30 metros. Eso no se ha cansado de decirlo el señor Obama. Ciertamente se ha comprado la casita, 15 milloncitos, le ha costado... Dos conferencias. Sí, en la elitista isla de Martha's Vineyard, donde está todo la crème de la crème. Y bueno, en primera línea de playa. Es decir, no tiene que subir 10 metros, con que suba 3 ya se le inunda la casa. O sea, estará muy bien asesorado para saber que, primero, él sabe perfectamente que no se va a deshelar el Ártico ni el Antártico. Mira, esto es muy simple. Tú coges un cubata y le echas 4 hielos. Bueno, y cuando se deshiela, cuando se funde el hielo, el cubata baja de nivel. Esto no hay que ir a la universidad para hacerlo. Basta con ir al bar de la esquina. O con un vaso de agua, no hace falta echarle alcohol. Sí, sí. Tú, un vaso de agua, le echas hielos hasta el borde y cuando los hielos se funden, baja el nivel. Porque el hielo, evidentemente, bendito Arquímedes, ocupa más espacio, el agua congelada, cuando se congela, ocupa más volumen que el agua líquida, en estado líquido. Eso en cuanto al Ártico, que es océano congelado. No hay tierra en el polo norte. Como en el Antártico. Se nos quedan un par de cosas que son muy importantes, que es, usted ha citado una anteriormente, que es lo de la importancia de Margaret Thatcher en el desarrollo de todo este asunto, un tema muy curioso, y luego también el origen del cambio climático, el señor Mann que anda por medio, que son noticias de las que no salen en los medios generalistas, pero que les aseguro que son muy importantes para el tema del cambio climático, como el cambio climático lo es para el resto de cuestiones que hoy, en fin, nos tienen tan ocupados y preocupados. Don Alex, muchísimas gracias y emplazado queda para la semana que viene a hablar de estos dos temas que son cruciales. Aquí estaremos. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre. Y nosotros nos vamos con la frase del día, que reza así: la tecnología es el nuevo totalitarismo, aunque llegará un día en el que Oriente salvará a Occidente. Constantin Georgiou. Muy buenas noches.